Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Apenas amanecía sobre la ciudad, aún entumecida por el calor del día anterior. Los primeros rayos de sol se extendían por las fachadas de los edificios, acariciando las ventanas polvorientas de las obras. La obra del rascacielos Geraisen, un ambicioso proyecto destinado a remodelar el horizonte de la ciudad, despertaba con una cacofonía rítmica, martillos neumáticos, motosierras, gritos de capataces y el chirrido metálico de las grúas. El suelo vibraba bajo el peso de la maquinaria pesada, y el aire estaba saturado de polvo, aceite y sudor. Era un mundo brutal, suspendido entre el cielo y el hormigón, donde cada gesto podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Entre la veintena de trabajadores que se esforzaban a decenas de metros de altura, Kofi Mensah trabajaba con la concentración de un cirujano. Su rostro mostraba las marcas del cansancio, pero sus ojos oscuros brillaban con una determinación inquebrantable. Alto, atlético y con una postura erguida a pesar de las pesadas cargas que transportaba a diario, encarnaba el rigor y la excelencia del trabajo bien hecho. Sus movimientos eran precisos, metódicos, casi mecánicos, fruto de años dedicados a dominar el acero y desafiar la gravedad. Kofi había dejado Ghana 10 años antes, dejando atrás una familia que esperaba traer algún día. Su sueño era simple, darle a su hija un futuro mejor y demostrar, con esfuerzo, que era tan capaz como cualquier otro. En la obra, se había ganado el respeto de sus compañeros gracias a su paciencia y atención al detalle. Pero este respeto no era correspondido por Victor Lemoine, su capataz. Victor Lemoine, un hombre de mirada fría, siempre llevaba la misma gorra grasienta atornillada a la cabeza, y unas gafas de sol baratas apenas disimulaban su arrogancia. Sus botas de trabajo golpeaban el suelo con la seguridad de quien se creía intocable. El soldado dado de baja por insubordinación, compensaba sus frustraciones abusando de su autoridad. Su desprecio por los trabajadores pertenecientes a minorías no era ningún secreto. Durante meses, Víctor había estado atacando a Kofi sin descanso. Le asignaba sistemáticamente las tareas más peligrosas, le hablaba con condescendencia y siempre encontraba excusas para menospreciar su trabajo. Los demás trabajadores lo veían todo, pero el peso del miedo al despido los mantenía en un silencio cómplice. Kofi, por su parte, lo tomó con calma. Sabía que una palabra equivocada podría costarle el trabajo. Respondió con silencio y profesionalismo, con su dignidad intacta a pesar de las humillaciones. Pero esa mañana, algo era diferente. El sol ya estaba alto cuando Kofi subió al piso 25 de la estructura inacabada. Arriba, el viento soplaba con fuerza, haciendo ondear las lonas protectoras y romper los cables suspendidos. Kofi se había abrochado cuidadosamente el arnés de seguridad, un gesto que se había convertido en un reflejo de supervivencia. Comprobó la solidez de las vigas metálicas, con el martillo enganchado al cinturón, atento a la más mínima imperfección. Fue entonces cuando oyó unos pasos fuertes detrás de él. «Víctor. ¿Crees que eres inteligente, Mensah?», espetó con dureza, con el cigarrillo medio apagado atrapado entre los dientes. Kofi ni siquiera se dio la vuelta. «Solo hago mi trabajo, jefe», respondió con calma, sin apartar la vista de la viga que inspeccionaba. Víctor se acercó con el rostro enrojecido por la ira. «¿Tu trabajo? ¿Crees que no te vi ralentizando al equipo con tus tendencias perfeccionistas? Esta obra no necesita filósofos. Solo gente que obedezca». Kofi apretó los dientes. Sabía que responder solo empeoraría las cosas. Así que decidió ignorarlo y reanudó su cuenta. Pero este desprecio silencioso fue la gota que colmó el vaso para Víctor. Su ego no toleraba la indiferencia, sobre todo de un hombre al que consideraba inferior. En un ataque de ira incontrolable, Víctor agarró el arnés de Kofi y tiró violentamente hacia atrás. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Kofi perdió el equilibrio, agitando los brazos en el aire en un intento desesperado de agarrarse a algo. Su grito ahogado se perdió entre el alboroto circundante. Cayó al vacío. Un silencio gélido se apoderó de la obra. Los obreros se apresuraron,
con sus cascos amarillos y rojos, asomándose con cautela al borde de la estructura, con el corazón latiendo desbocado. Víctor, jadeante, también se inclinó hacia adelante. Una sonrisa sádica se dibujó en sus labios, convencido de haber borrado a Kofi con un solo gesto. Pero su sonrisa se congeló de golpe. Kofi no había tocado el suelo. Su arnés, que había revisado meticulosamente antes de subir, se había enredado en una viga inferior. Suspendido a varios metros del suelo, meciéndose con el viento, seguía allí. Vivo. Con los músculos entumecidos por el miedo, Kofi respiró hondo. Luego, con una voluntad de hierro, agarró una barra de metal que tenía a su alcance. Cada movimiento era una batalla contra el dolor y la gravedad. Lentamente, centímetro a centímetro, volvió a subir a la plataforma. Tenía la cara cubierta de sudor y las manos enrojecidas por el acero caliente. En la cima, los trabajadores permanecieron paralizados, conteniendo la respiración. Algunos sacaron sus teléfonos y grabaron la escena, sin poder apartar la mirada. Víctor, por su parte, retrocedió lentamente, pálido como un fantasma. Sabía que su acción no pasaría desapercibida. El miedo era evidente en sus ojos. Ya no era el depredador, sino la presa. Baja inmediatamente, Víctor, gruñó de repente una voz profunda. Era Luis, el encargado del lugar, un hombre justo y respetado, que nunca había tolerado injusticias. Ya lo hemos visto todo. Se acabó para ti. Víctor intentó protestar, balbuceando torpes disculpas. Pero la mirada de los trabajadores era inconfundible, estaba solo. Presa del pánico, retrocedió, su pie resbaló con una placa metálica suelta. Y esta vez, fue él quien cayó. A diferencia de Kofi, Víctor no se había abrochado bien el arnés. Confiado, convencido de su superioridad, no se había tomado el tiempo de revisar sus ataduras. El instante en que se dio cuenta de su error fue fugaz, una fracción de segundo de puro terror, cuando su mirada se cruzó con la de Kofi. Su grito resonó por toda la obra mientras se precipitaba al vacío, agitando los brazos en un gesto desesperado por agarrar algo, cualquier cosa, que pudiera detener su caída. Pero el destino tenía otros planes. Su cuerpo se estrelló violentamente contra una red de seguridad tendida varios pisos más abajo. El impacto fue brutal. Un silencio sepulcral invadió la obra, todos los trabajadores contuvieron la respiración. Por un instante, creyeron que estaba muerto. Pero entonces, un gemido de dolor se elevó, confirmando que seguía vivo. Herido y jadeando, Víctor intentó moverse, pero el dolor lo mantuvo inmóvil. Varios trabajadores ya se acercaban, algunos instintivamente, otros con una satisfacción apenas disimulada. El hombre que había intentado matar a Kofi acababa de caer en su propia trampa. Los servicios de emergencia llegaron a toda prisa, acompañados por la policía, alertados por los trabajadores que habían presenciado todo. Mientras los paramédicos estabilizaban a Víctor, los agentes, tras tomar declaración a varios testigos, lo esposaron. Acusado de intento de asesinato, ni siquiera intentó protestar, con la mirada perdida fija en Kofi, quien seguía de pie, rodeado de sus compañeros. Entonces, como una ola, una ovación se elevó desde la obra. Una ovación espontánea, un grito colectivo desde el corazón. Kofi acababa de sobrevivir a un intento de asesinato, y en un giro espectacular de los acontecimientos, su agresor había caído en su lugar. Por primera vez, se sintió visto, que existía a los ojos de quienes, hasta entonces, a menudo lo habían ignorado. Los vídeos del incidente inundaron rápidamente las redes sociales. Mostraban a Víctor aflojando deliberadamente las ataduras de Kofi, y segundos después, su propia caída fatal. El escándalo fue inmediato. Atrapada en el caos, la constructora no tuvo más remedio que despedir a Víctor en el acto e iniciar una investigación interna sobre los abusos sufridos por Kofi y otros trabajadores. Siguieron revelaciones contundentes, testimonios de intimidación, discriminación reiterada y acoso constante. El asunto salió a la luz, obligando a la industria a afrontar sus propias deficiencias. Unas semanas después, Kofi recibió una oferta inesperada. Su valentía e integridad no habían pasado desapercibidas.
le ofrecieron un puesto como supervisor de seguridad en un nuevo proyecto. Esta vez, ya no sería un simple trabajador. Tendría el poder de proteger a quienes, como él, habían sufrido desprecio e injusticia. Nunca más, bajo su supervisión, un hombre sería tratado con indiferencia por su color de piel o estatus. El destino había hablado. Kofi, el humilde y devoto trabajador, no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. En cuanto a Víctor, había recibido su propia medicina. Porque a veces, la justicia no proviene de los tribunales, sino del propio destino.